Encantado de saludarle, profesor. Mi nombre es Luis Álvarez Galán. Mediante la siguiente presentación procedo a la entrega de la última tarea de la asignatura. El índice a seguir es el siguiente. En primer lugar, partiremos de uno de los 4 pilares de la cultura jurídica europea, el derecho romano. Seguimos conforme a un orden cronológico con la confluencia de Roma y los pueblos germánicos. A continuación se verá la influencia del proceso de recepción sobre el derecho civil. Seguidamente su evolución durante la época de influencia canónica hasta la Edad Media. Paralelamente se verán autores clave en el seno del derecho natural y cómo estos influyen en el derecho civil, la importancia de la codificación y, por último, la influencia napoleónica y la implantación del derecho civil en España. Continuando con el orden establecido, comenzamos por comentar el origen de esta rama del derecho en la etapa arcaica del Imperio, consolidándose en la etapa republicana. Dicho periodo de tiempo estuvo comprendido entre los siglos VII y I a.C. Básicamente, en esta época, el derecho civil se caracteriza por lo contenido en la Ley de las 12 tablas, las Mores Maiorum y en los vestigios de la legislación y costumbres etruscas. Todo ello se trata de un buen punto de partida para que Quinto Mucio llevase a efecto la codificación del primer tratado de derecho civil de la historia. Contextualmente hablando, poco a poco el derecho tiende hacia la laicidad y la secularización. Con la caída del Imperio Romano de Occidente confluyen romanos y germanos en todos los ámbitos. Convergen, pues, el derecho germánico, legislación concebida para un pueblo nómada, y el derecho romano, fundamentado en la organización de las ciudades y de las distintas relaciones entre sus habitantes, que es lo que nos ocupa en el presente trabajo, el derecho civil. En el siglo VII, los pueblos visigodos promulgan el Liber Iudiciorum, expandido en España bajo el título de Fuero Juzgo, de base romana, con un carácter práctico y ubicado en el seno del derecho procesal. Paralelamente, en el Imperio Romano de Oriente, Justiniano había llevado a cabo una importante obra codificadora a través de sus obras, el Codex, el Digesto, la Instituta y la Novela. Añadir al presente apartado el impacto que supone la aparición de las universidades a través de la interpretación del derecho romano por parte de la Escuela de la Glosa y de la Escuela de los Comentaristas. El fenómeno de la recepción tiene lugar al aparecer en Pisa un ejemplar del Digesto y se procede a desgranar su contenido. El derecho civil romano evoluciona hacia un derecho común. En el caso del Reino de España, la Reconquista dificulta dicho proceso, ya que los reyes católicos premian al resto de nobleza ibérica con fueros, a cambio de los apoyos prestados en la contienda. El dar homogeneidad en el seno del derecho se antoja complicado. Alfonso X el Sabio fracasa con su tentativa unificadora, teniendo que esperar hasta el siglo XIV para que se unifique el derecho civil a través del ordenamiento de Alcalá. Los padres del naturalismo pertenecen a la época canónica. A partir del siglo VIII comienza una verdadera simbiosis entre el derecho romano y el pensamiento cristiano, otro de los pilares de la cultura jurídica europea. En esta época se contamina el derecho justinianeo por parte de la influencia canónica, por parte de los glosadores y por parte de los comentaristas. En contrapunto a esto surge el humanismo jurídico. Se encarna el ius civiles y se concebirá el derecho como una manera de resolución de controversias, basado a su vez en la costumbre y en la interpretación crítica del corpus iuris. Como en épocas anteriores, convergen dos corrientes, el mos italicus y el mos gallicus, siendo el segundo de ellos el que, a través del libre pensamiento del territorio franco, expanda al ius civiles por el resto de territorios del continente europeo. En lo que a derecho natural se refiere, existen 3 autores de cabecera, Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau.
que coinciden en la necesidad de que el individuo establezca un pacto/contrato social con el resto de individuos, con el resto de la sociedad. Por ello, el iusnaturalismo racionalista supone un eslabón importante en el desarrollo del derecho civil, ya que consolida la idea de la existencia de la norma basándose en la coerción, por lo cual el contrato social anteriormente mencionado supone la génesis de las doctrinas contractualistas que conforman los pilares de lo que hoy conocemos como estados modernos. Todos estos autores establecen un sólido cuerpo para que una de las patas del derecho civil, que es el derecho de la persona, quede bien definido, ya que el individuo cede la gestión de su libertad a los poderes del Estado y a éstes se le imponen a cambio unos derechos y unas obligaciones. En lo que respecta a la codificación, su importancia radica dentro del seno del derecho civil, pues fue iniciada en tiempos de Justiniano y de la glosa, y supone una tendencia al registro escrito de la norma. Contextualmente hablando, durante la primera mitad de la Edad Moderna convergen una serie de estados en el continente europeo, los cuales, si bien la fuente es la misma, el derecho romano, buscan que cada uno de ellos posean su derecho propio e identitario. La clave radica en el iusnaturalismo racionalista y en la influencia de la Ilustración. Se tiende a la migración del ius comune al ius civile propio de cada Estado, impulsado fundamentalmente por la dogmática pandelística y los nacionalismos opuestos al imperio napoleónico. El Código de Napoleón concilió el individualismo en Francia, capacitando al hombre para llevar a cabo negocios jurídicos. Estaba influenciado por el Instituto de Gallo, la existencia del iusnaturalismo y la enciclopedia, estableciendo puntos tan importantes como la separación de poderes, la aconfesionalidad del Estado y la soberanía popular. En el caso de España, persiste ese afán unificador del derecho civil, buscando que éste sea único y común. Se inicia en el año 1812 con la Pepa, pero, pese a todo, se continúa arrastrando la problemática de los fueros desde la época de los Reyes Católicos. Por su parte, en el año 1851, García Goyena intenta promulgar su Código Civil de manera infructuosa. Por ello, habrá que esperar a la llegada de Manuel Alonso Martínez para su promulgación definitiva en el año 1898. Nuestro Código Civil está claramente influenciado por el Código de Napoleón, debido a su sesgo liberalista, y está basado en el sistema de fuentes, en la ley, en la costumbre y en los principios generales, elementos comunes a la que hoy es nuestra Constitución. Muchas gracias por su tiempo, profesor. Espero no haber cometido muchos errores de concepto y que esta presentación le haya sido lo más amena posible. Reciba un cordial saludo.